Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios y quiero decirles que no sé qué es lo que ustedes están pagando, pero les ha tocado soportarme por 2 domingos. Pero ha sido de mucha bendición para mí estudiar estas bienaventuranzas y es mi oración que también sea de bendición para ustedes. Así que vamos nuevamente a Mateo capítulo 5. Vamos a leer nuevamente del versículo 1 hasta el versículo 12, todo el pasaje de las bienaventuranzas. Y el día de hoy vamos a ver la segunda parte de esta bienaventuranza. Amén. Entonces, Mateo capítulo 5, voy a leerlo en la Nueva Versión de las Américas y luego oramos. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Oremos. Padre bueno, Padre santo, te damos las gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que has traído con bien aquí, porque pudimos cantar alabanzas para ti, porque pudimos reconocer que tú reinas en los cielos y que no hay otro nombre igual como el tuyo, Señor. Pero ahora estamos aquí porque queremos escuchar tu voz, queremos ver a Cristo y necesitamos para esto urgentemente al Espíritu Santo, Señor. Así que te pedimos que nos llenes del Espíritu Santo, que puedas quitar toda distracción de nuestras mentes, toda apatía de nuestros corazones, y que el día de hoy aprendamos, Señor, que no solo hemos sido llamados a entender quiénes somos delante de ti, sino también hemos sido llamados a mostrar tu carácter y voluntad en este mundo. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, hermanos, vimos 3 marcas del corazón del ciudadano del reino. Y vimos que este es un corazón que depende absolutamente de Dios. La primera marca trataba de cómo nos vemos delante de Dios, es decir, pobres en espíritu. La segunda marca trató de cómo sentimos delante de Dios, es decir, con respecto al pecado y al mundo que nos rodea. Tenemos un corazón sensible, un corazón que llora. Y la tercera marca vimos cómo respondemos ante la maldad y el trato injusto con un corazón manso y humilde. Y es que es en este corazón en el cual Dios se deleita en bendecir. Ahora, Dios no solo quiere que tengamos un conocimiento correcto de nosotros mismos, que solo veamos hacia adentro y nos olvidemos del mundo afuera. No. Esto era lo que justamente Jesús criticaba de la religión superficial, que se preocupaban más por sí mismos y se olvidaban de la justicia, de la misericordia. Dios quiere no solo que entremos a su reino, sino que también mostremos su reino, que seamos luz en este mundo. Y esto lo hacemos al mostrar su carácter y voluntad en nuestras vidas. De esto tratan
las próximas 3 bienaventuranzas que veremos el día de hoy con la ayuda de Dios. Pero antes de que entremos a ellas, quisiera que no olvidáramos el doble propósito que hablamos la semana pasada al estudiar las bienaventuranzas. Dijimos en primer lugar que Jesús está enseñando estas bienaventuranzas porque quiere que nosotros primero nos examinemos a nosotros mismos, ¿sí? Examinemos nuestros corazones, si nuestros corazones son así. Aclaramos de que no es que tenemos que mostrar a la perfección estas bienaventuranzas, pero sí tenemos que examinar si hay algún rasgo o si se puede ver esa marca en mi vida. Así que el primer propósito es examinarnos. Y el segundo propósito es responder. Responder en arrepentimiento o en gozo. Eso depende de cómo sea nuestro corazón, si es lo que Jesús está describiendo aquí. Así que entremos a la cuarta bienaventuranza el día de hoy. Es que mostramos el carácter y la voluntad de Dios en el mundo cuando tenemos un corazón hambriento y sediento de justicia. Vamos nuevamente al versículo 6 de capítulo 5 de Mateo y dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Entonces, como dijimos, después de que hemos entendido quiénes somos delante de Dios y lo que Él ha hecho por nosotros, lo primero que se produce en nuestros corazones es un deseo fuerte, un fuerte deseo, un anhelo muy fuerte. Jesús lo describe con tener hambre y sed, 2 necesidades físicas fundamentales sin las cuales nosotros no podemos vivir. No sé cómo es usted cuando tiene hambre o sed, pero claramente el hambre y la sed puede afectar nuestros sentidos y lo que hacemos. Experimentamos un sentimiento de urgencia y prioridad, ¿sí? Decimos a las personas, sí, pero primero déjame comer, porque el hambre puede nublar nuestros sentidos, porque sentimos esa urgencia, esa prioridad de alimentarnos, como la sed también. Hay muchas personas que cambian su humor cuando tienen hambre, ¿verdad? Por eso mismo, porque es una necesidad y nuestro cuerpo pide algo. Ahora, ¿de qué está hablando Jesús aquí cuando dice que tienen hambre y sed? ¿De qué tienen hambre y sed? Note que Jesús no dice que tienen hambre y sed de poder, o hambre y sed de bienes, o felicidad, o éxito, o aceptación. No, sino que Él dice que tienen hambre y sed de justicia. Y para que entendamos bien el concepto de tener hambre y sed de justicia, es necesario que entendamos de cuál justicia Jesús está hablando aquí. Así que en primer lugar, tenemos que ver de cuál justicia no está hablando. Jesús, en primer lugar, no está hablando de una justicia religiosa. Si usted ve el versículo 20 de este mismo capítulo 5, en este mismo sermón, Jesús dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Él no quiere que nosotros tratemos de ganar nuestro favor delante de Dios a través de una justicia superficial, legalista y religiosa, como era el caso de los fariseos. No. Es más, Dios detesta este tipo de justicia porque es una justicia que menosprecia la gracia de Dios al no vernos necesitados y pecadores, ¿sí? Los fariseos no se veían necesitados y pecadores. Entonces, Jesús dice que nos guardemos de tener una justicia de esta manera y que nuestra justicia debe ser superior a la de los escribas y fariseos. Por lo tanto, Jesús no está hablando aquí de tener hambre de una justicia religiosa. En segundo lugar, Jesús no está hablando de tener un hambre y sed de justicia social. Note lo que dice capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Estas son las personas que muestran justicia y favor hacia los más necesitados con el fin de ser vistos. Yo no sé si esto le trae memoria qué tipo de personas son estas.
¿Quiénes son las personas que hacen justicia y favores con el ánimo de ser vistos? Los políticos. Bueno. Ahora, Jesús quiere que nos guardemos de este tipo de justicia porque nada más busca la alabanza de los hombres y no la de Dios. Entonces, en primer lugar, hemos visto de que Jesús no está hablando de una justicia religiosa que quiere ganar el favor de Dios. Jesús no está hablando de una justicia social que quiere ganar el favor de los hombres. Jesús está hablando entonces de la justicia del reino. Miren lo que dice capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Quiere decir que el reino tiene una justicia y hay una justicia que no se conforma a la norma de la religión, no se conforma a la norma del mundo, sino a la voluntad de Dios. Esa es la justicia de Dios, la justicia que Cristo está hablando aquí, la justicia del reino. En este sentido, estas personas tienen hambre y sed de ver la voluntad de Dios reinando no solo en el cielo, sino también en cada esfera de su vida. Ellos quieren ver la voluntad de Dios reinando en su relación con Dios, en sus propias vidas y en el mundo que les rodea. ¿Sí? Es una hambre y sed de esta justicia, de la justicia del reino. Ahora, vamos a ir desarrollando cada una de estas etapas, de estas esferas. La primera es que ellos tienen hambre y sed de una relación correcta con Dios. ¿Sí? Tienen hambre y sed de una relación correcta con Dios. Sabemos que al ser nosotros pecadores y enemigos de Dios, no podíamos tener esta relación. Romanos capítulo 3 lo deja muy claro y dice que no hay justo ni aun uno, y por lo tanto no podíamos tener esa relación con Dios. Pero la buena noticia es que por medio de Cristo nosotros hemos sido justificados delante de Dios y por lo tanto podemos tener una relación real y genuina con Él. ¿Sí? ¿Qué significa que nosotros hemos sido justificados? ¿Qué significa esto? Bueno, que hemos sido declarados justos delante de Dios, no por nuestras obras, no por nuestro mérito, sino por la obra y los méritos de Cristo. Mire lo que dice 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. En Él hemos sido reconciliados con Dios y ahora, amado hermano, nosotros podemos tener una relación real, correcta y genuina delante de Dios. Y esto por medio de Cristo. Entonces, en un sentido, nuestra hambre y sed por esta relación ya ha sido satisfecha por medio de Cristo. Ya somos aceptados delante de Dios. Somos justos delante de Dios. ¡Wow! ¡Qué verdad tan liberadora para los creyentes! Y esto fue muy liberador también para Martín Lutero. Ustedes lo conocen, el gran reformador del tiempo de la Reforma, un monje que se sentía muy culpable por sus pecados y que cuando leía en Romanos capítulo 1, donde dice que en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá, él simplemente no podía conciliar las dos palabras, Evangelio y justicia de Dios. Para él no tenían sentido porque miraba a Dios y a Cristo como un juez despiadado que estaba listo para aplastar su cabeza por causa de sus pecados. Sin embargo, como él mismo dice, cuando entendió que Cristo es en verdad nuestra justicia delante de Dios, vio como las puertas del paraíso se le abrieron. Ahora, amado hermano, ¿no te da gozo esto? Si tú eres creyente, las puertas del paraíso también se han abierto para ti. No hay nada que pueda impedir que tú puedas tener una relación real con Dios y genuina con Dios. Esa hambre y sed de estar bien con Dios ya han sido satisfechas por medio de Cristo. Amén. Entonces, es en ese sentido, en primer lugar, que estas personas han tenido satisfecha esta hambre y sed de estar bien con Dios, de tener una relación correcta con Él. En segundo lugar, porque es muy interesante, no es que ellos nada más quieren estar bien con Dios en su relación con Dios,
y seguir viviendo como quieran. No. En segundo lugar, ellos tienen hambre y sed de vivir una vida justa. Aunque estas personas han sido liberadas de la culpa del pecado por medio de la justicia de Cristo, sin embargo, tienen un fuerte anhelo de ser liberadas del poder del pecado. Desean vivir vidas justas. Y una evidencia de que nosotros hemos sido perdonados por Dios es que queremos ser diferentes. ¿Sí? Queremos vivir diferentes. Deseamos que nuestras vidas se conformen no a nuestros deseos ni a la voluntad del mundo, sino a la voluntad de Dios. Y déjeme decirle, amado, que este deseo no es negociable para el cristiano, ¿sí? No es negociable. El apóstol Juan dice en 1 de Juan 3, versículos 17 y 10, dice: hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Y el versículo 10: en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. ¿Notó cómo él repite la palabra practicar la justicia? Y es que es un estilo de vida. Si bien es cierto, sabemos de que no es que ellos viven vidas perfectas y perfectamente justas, se puede ver que en sus vidas hay un anhelo, un fuerte deseo, un hambre y sed de ser diferentes, de vivir conforme a la voluntad de Dios, de ser como Cristo. Así que examinemos nuestros corazones, hermanos. ¿Es este el deseo que gobierna nuestro corazón? ¿El deseo de vivir una vida justa conforme a la voluntad de Dios? ¿O es el deseo de vivir una vida conforme a la voluntad de este mundo? Y para hacer un pequeño examen o test de esto, preguntémonos, ¿cuáles son nuestras metas y sueños para este año? ¿Cuáles son nuestras metas y sueños para este año? ¿Es nuestra meta y sueño que nuestra vida sea más conforme a la voluntad de Dios y se parezca más a Cristo? ¿Cómo quién nosotros aspiramos ser? ¿A quién nosotros admiramos más? Y hay una ilustración que me gusta mucho, y es la de un padre que va a salir a trabajar con su pequeño hijo. Entonces el hijo va con su maletincito también, con su sombrero de trabajo, su padre también, y afuera está nevando. Y entonces el padre va caminando adelante del hijo, y el hijo pequeñito con su maletincito, y su padre va dejando huellas en la nieve, ¿no? Entonces el niño va poniendo su pie dentro de cada huella, siguiendo a su padre. Ahora bien, como todos sabemos, este niño no llena las huellas de su padre, pero estamos seguros que él quiere ser como su padre. Entonces, de esta misma manera, nosotros no llenamos las huellas de Cristo, pero está seguro cuando la gente ve nuestras vidas que queremos ser como Cristo, que queremos seguir sus pasos, que queremos vivir una vida justa. Entonces vimos en primer lugar que estas personas tienen hambre y sed de una relación correcta con Dios. En segundo lugar, estas personas tienen hambre y sed de vivir vidas justas conforme a la voluntad de Dios. Pero en tercer lugar, hermanos, estas personas tienen hambre y sed de ver la justicia de Dios reinando en este mundo. O sea, ellos desean ver que la voluntad de Dios reine en este mundo. Y esto lo demostramos de tres formas. Primero, viviendo nosotros justamente, ¿verdad? En segundo lugar, haciendo tratos justos con otras personas. Pero en tercer lugar, buscando el cambio del mundo a través, no de la justicia social, sino del evangelismo y las misiones. ¿Sí? Sabemos que el mundo solo puede cambiar si cambian las personas. Y sabemos que las personas solo pueden cambiar a través del evangelio. Usamos todos los medios para impartir el evangelio. En este sentido, no llevamos comida y ropa a los más necesitados solo para suplir una necesidad temporal, eso hace la justicia social, sino que lo vemos como una oportunidad para compartir el evangelio. ¿Se acuerda cuando aquel cojo le pedía a Pedro y a Juan que le diera unas cuantas monedas para alimentarse? Y aunque él no tenía nada en ese momento, Pedro le dijo: no tengo nada, pero lo que tengo te doy. Y esta persona recibió la bendición del Señor. Fue sanado.
Nosotros somos llamados a ser agentes del reino en este sentido. Y aquí es necesario, hermanos, un compromiso más profundo de nosotros como iglesia. ¿Sí? Es una tarea tan grande que nosotros no podemos hacerla solos. Tiene que ver más que todo con nuestra visión de iglesia. Así que preguntémonos, ¿mostramos como iglesia esta hambre y sed en nuestros programas semanales, mensuales y anuales? ¿Cuánto tiempo y recurso dedicamos al evangelismo como iglesia y a las misiones? ¿Cómo llegan las personas a nuestra iglesia? ¿Llegan porque se enteraron a través de Google? ¿O llegaron solas? ¿O porque alguien de nosotros las invitó y las evangelizó? Nosotros no solo oramos para que venga el reino, nosotros somos agentes del reino también. Y si queremos ver esa transformación y tenemos esa hambre y sed por ver esa transformación en nuestra comunidad, aquí en Santiago y en la República Dominicana, como iglesia tenemos que estar muy comprometidos a llevar el evangelio, que es el único mensaje que puede transformar la vida y hacer la vida de las personas justas delante de Dios. Así que vimos que estas personas muestran el carácter y la voluntad de Dios, en primer lugar, teniendo una hambre y sed por una relación correcta con Dios. En segundo lugar, teniendo hambre y sed por vivir una vida justa. Y en tercer lugar, teniendo hambre y sed por ver la voluntad de Dios reinando en este mundo. Pero no solo muestran el carácter y la voluntad de Dios al tener un corazón hambriento y sediento de la justicia del reino, sino también al tener un corazón misericordioso. Pasemos a la quinta bienaventuranza, en el versículo 7. Y Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. El cristiano no solo ha sido llamado a buscar la justicia del reino, sino la misericordia también del reino. Después de todo, nosotros hemos entrado en un reino de misericordia. Y es que nuestro Dios es un Dios de misericordia, y si Jesús mostró algo en su ministerio, fue su compasión por los pecadores. Ahora, nosotros no somos misericordiosos por naturaleza, ¿sí? Solo mostramos misericordia cuando hemos entendido quiénes somos delante de Dios y lo que hemos recibido de Él. Es decir, que la base de nuestra misericordia es la misericordia de Dios hacia nosotros. Entonces, teniendo esto en mente, podemos decir en primer lugar que somos misericordiosos cuando hemos entendido la misericordia de Dios hacia nosotros, lo que Él ha hecho por nosotros. Él no nos ha dado el castigo que nosotros merecíamos, sino que en lugar de eso, en su misericordia nos ha perdonado. Pregúntate, amado hermano, ¿cuánto Dios te ha perdonado? Entender esto no solo cambia tu forma de pensar, sino también tu vida completa. Porque la misericordia no se muestra al que merece, sino al que no merece. Entonces, en este sentido, eso elimina el obstáculo de que él no se lo merece o ella no se lo merece. Así que piensa, hermano, ¿hay alguien en tu vida que piensas que no merece misericordia? ¿Hay alguien en nuestra vida que pensamos que no merece nuestro perdón? Mira hacia la cruz y piensa de nuevo. Nosotros no merecíamos el perdón de Dios y Dios en su misericordia nos ha perdonado. Así que somos misericordiosos cuando entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero en segundo lugar, somos misericordiosos cuando hacemos misericordia. Y yo enfatizo la palabra hacemos, la subrayo, porque es muy importante, aunque suene redundante. La misericordia, hermanos, no es un anhelo nada más. A veces decimos, si tuviera, le ayudaría. No, la misericordia no es un anhelo nada más. Tampoco son palabras nada más de promesas. Cuando yo pueda, le voy a ayudar. No, la misericordia es una acción, ¿sí?
se ejecuta instantáneamente, no espera, no se excusa, no se justifica. Y hablando de justificarse, Jesús lo ilustró muy bien en la parábola del buen samaritano, donde había un escriba que quería justificarse de quién era su prójimo. Y nosotros ya conocemos la parábola, no la voy a leer, pero al final Jesús le pregunta al escriba, ¿quién fue el prójimo de este hombre? Y él contestó, el que mostró misericordia, refiriéndose al samaritano. Y Jesús le dijo, ve y ¿qué? Haz tú lo mismo. Note el énfasis en la acción. La misericordia, o somos misericordiosos, o mostramos misericordia, cuando hacemos misericordia. Ahora, hermano, yo sé que el hacer misericordia, en primer lugar, requiere un costo. Un costo de recursos, un costo de tiempo, un costo de esfuerzo. Note que el buen samaritano se desvió de su camino, cambió de planes, ¿sí? Le vendó las heridas a este hombre desconocido, le llevó a un mesonero y pagó por su cuidado hasta el siguiente día. ¿Y lo hizo él por alguna recompensa? Tal vez no. Tal vez cuando él llegara ya este hombre no iba a estar allí. Pero él no lo estaba haciendo por una recompensa. Es en este sentido, amado hermano, que Jesús dice que estos actos de misericordia no pasarán al olvido, ¿sí? Dios los ve, aunque nadie los vea. Y el Padre que ve en lo secreto, lo recompensará en público. ¿Qué significa que nosotros recibiremos misericordia? Porque dice la bienaventuranza, los misericordiosos recibirán misericordia. Bueno, ya dijimos y dejamos claro que no es que Dios va a tener misericordia de nosotros para ser salvos porque fuimos misericordiosos. Sabemos que la salvación no es por obras, entonces más bien nuestra misericordia, la base de nuestra misericordia es la misericordia de Dios. Pero en un sentido está diciendo de que Dios va a recompensar nuestros actos de misericordia en el presente, porque lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Sin embargo, hermanos, esto tendrá un cumplimiento mayor en el futuro, ¿sí? Note lo que dice Mateo 25. Hablando acerca de la venida del Señor, dice en el versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Ahora, es interesante que ellos preguntan, Señor, ¿cuándo te hicimos todo esto? O sea, ni ellos sabían cuándo habían hecho esto. El Señor les dice, en verdad les digo, que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicieron. Es por eso, hermanos, que nosotros no nos cansamos de hacer el bien, porque a su tiempo nosotros vamos a cosechar. Y está diciendo aquí, sobre todo hablando en el contexto también de bendecir a otros hermanos en necesidad. Entonces, preguntémonos, ¿es nuestra vida marcada por actos de misericordia? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo por alguien que de verdad nos trajo un costo? ¿Cómo reaccionamos cuando escuchamos sobre la necesidad de un hermano? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Solo somos misericordiosos cuando hacemos misericordia. Entonces vimos que hacer misericordia en primer lugar requiere un costo y por lo tanto tendrá una recompensa de parte de Dios. Pero en segundo lugar requiere una humillación, ¿sí? El hacer misericordia requiere una humillación.
bajamos a los necesitados, nos ensuciamos las manos. Ese fue el problema del levita y el sacerdote en la parábola del buen samaritano. Aparentemente no querían contaminarse con ese pobre, inmundo pecador que estaba tirado en la calle. Pero sabemos que Jesús no tuvo este problema. Él mismo bajó, habitó entre nosotros y no solo caminaba alrededor de prostitutas y pecadores, Él mismo cargó con nuestros pecados y cubrió nuestra vergüenza. Hermanos, eso es misericordia. La misericordia requiere que también nos humillemos. Y a veces no mostramos misericordia a otros porque pensamos, ¿qué dirán los demás si me ven con estas personas? Y eso no lo digo solo por los desdichados que viven en la calle, sino porque a veces cuando un hermano ha caído en pecado, en lugar de mostrar misericordia y cubrir su vergüenza, lo que hacemos es aislarnos y juzgarlo. Y esto también lo digo porque yo también he caído en esto. Oh, hermanos, qué fácil es caer en la hipocresía. Pero quiero terminar esta sección de la misericordia con esta frase. La misericordia es cubrir la miseria de otros, así como nuestra miseria ha sido cubierta por Cristo. Entonces, hemos visto que mostramos el carácter y la voluntad de Dios en el mundo, en primer lugar, cuando tenemos un corazón hambriento y sediento de justicia del reino. En segundo lugar, cuando tenemos un corazón misericordioso. Pero en tercer lugar, y la última bienaventuranza que veremos hoy, cuando tenemos un limpio corazón. Versículo 8 de Mateo 5. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. ¿Qué significa tener un limpio corazón? Cuando estaba estudiando la bienaventuranza, les confieso que esta fue la que más problema me dio. Siempre tenemos la idea del limpio corazón como un corazón puro, ¿verdad? Un corazón santo, inmaculado, que no tiene ninguna mancha. Y cuando yo leía esta bienaventuranza y era niño, yo decía, yo nunca voy a ver a Dios, porque mi corazón no es así, ¿verdad? Sin embargo, estudiando más profundamente lo que trata esta bienaventuranza, nos damos cuenta de que es posible mostrar misericordia a las personas, justicia y hasta devoción a Dios, y hacer todo esto con motivaciones incorrectas. Esto es lo que la Biblia llama actuar con hipocresía. No eres realmente lo que tú muestras. Y si había algo que Jesús detestaba con todo su corazón, era la hipocresía, porque era un engaño disimulado. Entonces, tener un limpio corazón tiene que ver con tener motivaciones puras. Es decir, motivaciones alineadas con las motivaciones de Dios. Y esto es interesante porque esto es algo que solo Dios puede ver. Usted puede mostrar misericordia, usted puede hacer justicia y vivir una vida justa y aparentar delante de las personas ser un creyente devoto y aún así no tener un corazón con motivaciones correctas y puras. Mire lo que dice el Salmo 24, versículo 3 al 5. El salmista pregunta, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Versículo 4. El de manos limpias y corazón puro. Y luego él pasa a explicar lo que es un corazón puro. Dice, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño, ese recibirá bendición del Señor. Entonces, en un sentido negativo, hermanos, un corazón limpio es un corazón en el cual no hay falsedad. Lamentablemente vivimos en un mundo lleno de falsedad. Las redes sociales son una prueba de ello. Lo que la gente sube allí, en su red social, no es su vida real. Y tristemente, y mayor entre los jóvenes cristianos,
caemos en la trampa de vivir para un mundo falso, de alimentar un mundo falso en nuestras redes. Porque allí tú puedes hacer todo lo que tú has soñado ser. Pero los ciudadanos del reino no buscan aparentar ni impresionar. Es en este sentido que Jesús dice sobre Natanael, uno de sus discípulos, cuando él llegó, le dijo: un verdadero israelita en quien no hay engaño. Es decir, esto está en Juan 1:47, es una persona genuina, real, que muestra lo que es, que no hay engaño en su corazón. Es decir, el cristiano solo tiene una cara, no tiene diferentes máscaras para cada ocasión. Muestra lo que es, no por quienes lo están viendo, sino por quién lo está viendo. El cristiano está consciente de la presencia de Dios, y Natanael se asombró cuando se enteró que Jesús ya lo estaba viendo cuando él estaba escondido detrás de una higuera. El Señor ya sabía quién era este hombre. Y déjame decirte, amado hermano, y preguntarte, ¿no es liberador saber que no tienes que pretender? ¿Que no tienes que impresionar a nadie? ¿Que ya has sido aceptado por Dios, amado por Dios? Eso es maravilloso, porque te libra de la esclavitud de las opiniones de los demás. Te libra de la esclavitud de los hombres. No tienes que pretender, eres quien eres. Y Dios te conoce tu corazón. Entonces, en un sentido negativo, hemos dicho que en un limpio corazón no hay falsedad. Pero en un sentido positivo, es un corazón que actúa con integridad. No tiene otras motivaciones cuando hace algo bueno más que agradar al Señor. Lo que el Salmo ilustra diciendo que tiene sus manos limpias. Lo que hace no tiene otras motivaciones, no está ensuciado por otras motivaciones, sino que tiene un corazón real para el Señor. Esta persona no se asegura que sus buenas obras sean vistas por los demás. No. Pero no solo tiene sus manos limpias, sino que también tiene su boca limpia en lo que dice. Esta persona es íntegro en sus acciones, pero también en sus palabras. Tiene una palabra creíble. Esta persona dice lo que quiere decir. No es indeciso, no habla en doble sentido, ¿sí? Su sí es sí y su no es no. O en buen dominicano, no es un bultero. Es una persona que dice lo que quiere decir. Esto es lo que la Escritura llama una persona que no tiene doblez de corazón, ¿sí? Y si somos honestos, nosotros hemos fallado muchas veces en cuanto a esto, en cuanto a nuestro testimonio hacia otras personas. Entonces, vimos en un sentido negativo que un corazón limpio, en él no hay falsedad. En un sentido positivo, es un corazón que actúa con integridad tanto con sus acciones como con sus palabras. En tercer lugar, y quizás más importante, es un corazón fiel al Señor. Ese es uno de los significados primarios de la pureza, que en el corazón de esta persona no hay ídolos, ¿sí? Sino que ama al Señor realmente. Es un corazón fiel. Es una persona que lucha cada batalla en su corazón para que Cristo sea el que reine y ningún otro ídolo. Y hablamos que cualquier cosa puede ser ídolo en nuestras vidas. Entonces esta persona que tiene un limpio corazón desea que solo el Señor reine en su corazón. Y no esconde nada delante del Señor, sino que confiesa sus luchas y sus pecados, porque sabe que no se puede esconder delante de Él. Esto es lo que la Biblia llama en vivir con una limpia conciencia. Estamos desnudos delante de Él, no podemos escondernos, y el Señor sabe quién realmente somos. Entonces ellos anhelan una sola cosa: ser libres del pecado completamente
para estar en la presencia de Dios. Ellos aman al Señor y quieren estar con Él para siempre. A lo que el Señor dice que les será otorgado, que ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. Entonces, hermanos, vivimos de tal manera que es notorio que nos estamos preparando para ver a nuestro Señor. Mire lo que dice Primera de Juan 3, del 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y note lo que dice el versículo 3. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, ¿qué hace? Se purifica así como Él es puro. Es decir, purifica su corazón de cualquier ídolo. Trata de vivir genuinamente y realmente con sus acciones y con sus palabras. Trata de vivir con una limpia conciencia delante de Dios. Concluyamos. Hemos visto que mostramos el carácter y la voluntad de Dios en el mundo cuando nuestros corazones, en primer lugar, buscan la justicia, muestran misericordia, y esto lo hacemos con un corazón limpio. Este es el corazón de los ciudadanos del reino. Solo ellos serán satisfechos, solo ellos recibirán misericordia y solo ellos verán a Dios. Si tu corazón no es así, querido amigo, necesitas a Cristo. Ríndete delante del Rey y verás tu vida completamente transformada. Porque Él no solo va a reconciliarte en tu relación con Dios, sino que también va a cambiar tu vida. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros mostremos al mundo. Así que quiero terminar con el versículo que está en Miqueas, el profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Creo que resume todo lo que hemos visto en esta mañana. Y dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino el practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente delante de Dios. La semana pasada vimos 3 bienaventuranzas que nos muestran cómo se ven aquellos que son ciudadanos del reino delante de Dios. Hoy vimos 3 bienaventuranzas que nos muestran cómo viven aquellos que son ciudadanos del reino en este mundo. Y el próximo domingo, el pastor Jeremías va a compartir con nosotros acerca de cómo es la reacción del mundo con respecto a estas personas. Cómo los recibe el mundo. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias por lo que hemos aprendido el día de hoy. Y sabemos, Señor, que hay tantas cosas que se podrían decir, pero tú conoces nuestros corazones. Y no podemos escondernos delante de ti por más que pretendamos. Señor, tú conoces quiénes somos. Gracias porque nos has liberado de esa esclavitud. Tú nos has aceptado a nosotros. Nos has amado y ahora podemos perseguir la justicia y podemos mostrar misericordia a otros también que están en condición precaria delante de ti. Pero te rogamos que nos des un corazón limpio en esto. Queremos vivir para ti, Señor. Queremos ser sal y luz en este mundo. Queremos glorificarte a ti. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.